Ismael Jalil, ¿estamos en comunicación? Ahora se escucha bien, sí. Ahora se escucha, bien. Bueno, ya en este impas que hubo, te estuve de hecho presentando que nos vas a hablar de la situación del pueblo palestino, del Líbano y algunas otras cuestiones que se han producido en la región. Porque han ocurrido muchísimas cosas en los últimos días. ¿Qué es lo que considerás más importante y primero para abordar? Mira, Daniel, lo primero que habría que mencionar es que hay un crimen de lesa humanidad que es superior al genocidio, y es el silencio cómplice en el que se están desarrollando una de las masacres más trágicas que se reconozcan y que se haya visto jamás. Y esto es lo que más llama la atención. ¿Por qué? Porque Israel entró en este momento en una etapa de absoluto desmadre de su vocación expansionista y de su experiencia colonialista, y está decididamente a terminar con la Franja de Gaza y con todo lo que sea Palestina. Esto es lo que ha ocurrido realmente. Ayer hubo un hecho verdaderamente insólito que no se puede entender si no es a través de esta complicidad que tienen los grandes medios, los medios hegemónicos, con esto que ocurrió ayer, que fue el bombardeo y el incendio del último hospital que quedaba en la Franja de Gaza, pero además la detención y el desconocimiento del paradero del médico que dirigía ese hospital con su equipo médico, que fue trasladado en calidad de detenidos. Es decir, es un hecho de una gravedad inusitada, porque ni siquiera en la guerra estas cosas pasan. Cualquiera sabe que un hospital no puede ser nunca un objetivo a demoler. Sin embargo, lo están haciendo con total impunidad. Y esto tiene que ver con que Israel ha entrado en una etapa superior de su avance. Y vos hablabas muy bien recién sobre lo ocurrido en el Líbano. En el Líbano llevamos 33 días de un cese el fuego, que en realidad fue birlado más de 300 veces por el Estado de Israel. En el sur del Líbano concretamente está permanentemente siendo hostigado por Israel y no ha sido respetada el alto el fuego. Y por otro lado, los hechos que ocurrieron en Siria, que tienen que ver con una lectura muy difícil de hacer, teniendo en cuenta que se derroca a un gobierno que no tenía la legitimidad que debió haber tenido el gobierno de Bashar el-Assad, porque él llevó y desplegó hacia adentro de su población tuvo un despliegue represivo muy grande. Pero encaballado sobre ese disgusto y esa situación de demérito y de deslegitimación de Bashar el-Assad, Israel aprovechó esa situación y con grupos surgidos de las entrañas mismas de Siria y de otros sectores del Medio Oriente, como alguna fracción disidente de Hamás, que fue expulsada de Hamás en su momento, voltean a Bashar el-Assad, se quedan con la dirección de Siria, y a cambio Israel empieza a ocupar territorios en los altos del Golán. Es decir, el plan expansionista de Israel ha contado en este momento con un golpe de furca muy grande, dado por esta complicidad con el derrocamiento de Bashar el-Assad. Insisto con que la situación es muy compleja, con que la situación se está transformando cada vez más en un avance prácticamente irrefrenable, porque no es una guerra en términos convencionales, lo hemos hablado más de una vez esto, sí, no está peleando Israel contra un ejército, está directamente bombardeando poblaciones civiles indefensas, y a medida que bombardea, hace una limpieza étnica, provoca un genocidio y se queda finalmente con esas tierras. Es decir, la práctica colonialista del siglo XXI tiene en Israel a su principal exponente. Y en este panorama se juega otra situación. ¿Cuál es? Decimos y sostenemos que asistimos a la derrota, porque pareciera ser contradictorio, pero asistimos a la derrota estratégica del sionismo. La derrota estratégica del sionismo está dada porque se le picó el boleto al sionismo.
el sionismo ya no puede jugarla más, aquellos son las víctimas del Holocausto. La víctima del Holocausto ha sido una porción de la humanidad que revestía en los judíos, a sus principales víctimas. Eso no cabe ninguna duda. Pero el sionismo no son los judíos. Por eso hay que aclarar y diferenciar claramente esto. Por eso existen los judíos que dicen no en nuestro nombre, por eso está la internacional antisionista, de judíos antisionistas. Entonces, en este panorama se les empieza a complicar la situación interna a Netanyahu, donde la situación, incluso económica, dentro de Israel empieza a ser muy complicada. Y además empiezan a tomar conciencia de que no van a poder vivir en paz si no hay paz para todos y si no hay justicia para el pueblo palestino. Porque están viviendo permanentemente con la idea de que en algún momento las fuerzas de la resistencia puedan llevar adelante algunas acciones que terminan en la propia Tel Aviv, como es por ejemplo, la respuesta que la gente de Yemen ha dado, porque Yemen es otro país de ahí que ha sido atacado también por Israel. Es decir, hay una política expansionista que Israel está tratando de asegurarse. Ahora, en paralelo que avanza en lo militar, pierde en lo político. Y esto es lo paradójico, porque mundialmente Israel empieza a ser repudiado, empieza a ser considerado naturalmente un genocida, empieza a ser considerado, es decir, empieza a devalorizarse y a devaluarse la estrategia que había jugado históricamente de ser la víctima permanente de una discriminación, racismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, entonces, amplios lado, sectores de Europa y de Occidente empiezan a entender que ya no es más la víctima, que ahora es el victimario. ¿Estoy bien lo que estoy diciendo? Y ahí está la derrota estratégica que digo yo del sionismo, digamos. No ha sido en vano la lucha, es decir, nunca una lucha es en vano cuando hay un objetivo claro. Lo otro es el luchismo, y yo en el luchismo tengo mis serias dudas de que eso sirva para algo. Pero cuando vos tenés una lucha de resistencia como la que ha dado el pueblo palestino, como la que da, como la que sostiene, porque los que se quedan además porque ese es su lugar, y entonces están defendiendo como pueden, defendiéndose como pueden, insisto con este término, porque no tienen elementos, no tienen forma de hacerlo y lo están masacrando, pero ellos están ahí. Entonces, una lucha de resistencia nunca es en vano. Una lucha de resistencia te califica. Una lucha de resistencia como la que han dado los movimientos armados de Palestina tiene sin ningún lugar a dudas una trascendencia y una visión de futuro que ha logrado, por lo menos ahora, claro que el costo es muy grande. Estamos hablando, Daniel, sí. no es broma lo que estamos diciendo, estamos hablando de prácticamente hasta ahora acreditados casi 50.000 muertos sin remover los escombros, porque lo que está haciendo Israel es demoler absolutamente todo. La política de Israel es quedarse finalmente con todo ese territorio y además seguir avanzando hacia otros lugares de la región, con el aval naturalmente de, en términos árabes se le dice el shaitán es el diablo, ¿no? Y el diablo ¿quién es? Sino el imperio, Estados claro. Unidos, ¿no? Y bueno, con el aval, el apoyo explícito con el suministro de armas, créditos, etcétera, y además con el rechazo de todas las decisiones que a nivel internacional se toman en Naciones Unidas por parte de Estados Unidos, bueno, de algún modo ha quedado ya expuesto Netanyahu y el sionismo como el gran agresor del Medio Oriente, en realidad el Levante del Oriente, así se llama la región, y en definitiva lo que está de algún modo poniendo en vilo a la humanidad toda es esta situación de posible estallido, que vamos a ver qué pasa cuando asuma ahora Trump, porque la idea que anda dando vuelta por ahí es que Trump ha dicho hagan todo lo que tengan que hacer hasta que yo asuma. De ahí que se inscriba, por ejemplo, el ataque de ayer a un hospital, la detención de los médicos, de la detención de los paramédicos, en esta política de terminen pronto de hacer esto, ¿no? Que es un poco también
lo que jugó durante casi un año hasta el propio Papa Francisco, que ahora pasa a ser el gran enemigo de los sionistas, pero que en un año tampoco hicieron algo muy concreto y muy firme para detener la masacre, ¿verdad? Es decir, estas cosas hay que advertirlas, porque si no caemos en esta generalización de que, bueno, todos hicieron. No hicieron todos. Acá aguantó un pueblo lo que pudo, con la solidaridad de los pueblos del mundo, que en la Argentina, y acá está el otro costado, en la Argentina tenemos un grave problema. Ese grave problema, naturalmente, que se llama el gobierno de Milei, se llama su alineación incondicional, y yo te diría rastrera, para con el imperio y con Israel, pero también con la acción de una organización de las instituciones israelitas, la DAIA, que es el brazo ejecutor del terrorismo sionista en la Argentina, ¿no? Entonces, es muy difícil que el movimiento de solidaridad con Palestina se exteriorice masivamente en las calles, pero existe una conciencia muy grande en todas partes del mundo. Cuando vos analizás, por ejemplo, en lo que es Dublín, Irlanda, una cosa espectacular, las movilizaciones, Alemania peleándose mano a mano con la policía por ese tema, Francia, digamos, en lugares, y después, bueno, naturalmente otros países de América Latina, como el caso de Colombia o el caso del mismo Brasil en su momento, o Bolivia, que hasta han planteado la ruptura de relaciones, ¿no? Digamos, medidas muy claras, que tienen lamentablemente al gobierno de Milei en la Argentina como un esbirro de las peores políticas coloniales del mundo. Bueno, Ismael Jalil, ha sido un informe muy completo. No sé si querés agregar algo más para cerrar tu intervención en Todos los Fuegos. No, simplemente insistir con el modo que empezamos la nota, ¿no? El genocidio es un crimen de lesa humanidad, pero cuidado, que es un crimen de lesa humanidad que se ve agravado por el otro crimen, que es de lesa humanidad, es el silencio cómplice de quienes, pudiendo denunciarlo y pararse de manos para defender a una población civil indefensa, no lo hacen. Así que me parece que eso hay que tenerlo muy en claro, y que se necesita multiplicar. Esa es la tarea para poder defender al pueblo palestino de los ataques del sionismo y lo que significa el poder mundial hoy, ¿no? Muchas gracias, Ismael Jalil, nuestro compañero, amigo, y de alguna manera lo sentimos como un genuino representante del pueblo palestino, del mundo árabe, porque, bueno, tenés tus ascendencias por allá. Sí, claro. Sangre libanesa corre por mis venas. Mi familia, mi prima, concretamente, alguien que se crió conmigo en las calles de Flores, ha sido una de las víctimas concretamente desplazadas de Beirut, producto de esta invasión israelí, y hasta un yerno de ella martirizado también. Así que estoy muy ligado a este tema, pero sobre todas las cosas, y vos lo sabés mejor que nadie, cuando uno abraza la bandera del internacionalismo, no tiene ninguna duda en qué lugar tiene que estar parado. Y más allá de la cuestión de sangre, y más allá de esto que yo puntualmente te menciono sobre el caso autorreferencial de mi familia, cualquiera, todos los que se sientan verdaderamente solidarios e internacionalistas tienen que estar al lado del pueblo palestino, repudiando al sionismo y al imperialismo. Un abrazo militante con el pueblo palestino y por la causa del pueblo palestino. Así es. Como dijo Norman Brisky, jamás va a ser vencida. Bueno, Ismael Jalil, muchas gracias. Jamás va a ser vencida. Que ande muy bien. Un abrazo y gracias por tu participación en Todos los Fuegos.